Buenos días, tardes o noches, damas y caballeros. Hoy, en el inicio, hablaremos de la invención de la rueda. La invención de la rueda se atribuye a varias culturas antiguas que se desarrollaron de manera independiente en diferentes partes del mundo. No hay una persona o grupo específico que se pueda identificar como el inventor de la rueda. La historia del transporte es la historia de la humanidad. Todas y cada una de las sociedades han tenido la necesidad de trasladar objetos y mercancías. Es así como la necesidad de cargar objetos y distribuirlos entre distintos territorios se sitúa en el origen del transporte terrestre, pero también del transporte marítimo y del transporte aéreo. ¿Quieres saber cómo eran los medios de transporte antes y la historia del transporte terrestre? Te lo contamos a continuación. En los inicios, el transporte terrestre se realizaba a pie, utilizando la fuerza de los animales o a través de canoas o botes, aprovechando la corriente de los ríos para hacer llegar sus mercaderías al destino deseado. El hambre fue la causa de que el hombre comenzara a moverse para asegurar su comida, y así se inició la forma de transporte tal y como la conocemos hoy. Dado que el ser humano es débil como fuerza de transporte, necesitó al principio domesticar a los animales. El perro fue el primero, después utilizó animales más grandes y fuertes para transportar mercancías más pesadas. Aparición de la rueda en el transporte terrestre. Esta necesidad de transportar cosas con mayor volumen y cuyo peso no podía ser soportado por un solo animal, supuso la creación y posterior impulso de la rueda. Apareció en la prehistoria y ha sido uno de los inventos más maravillosos de toda la historia. Y es que todavía hoy la utilizamos diariamente. Eso sí, hoy en día ha evolucionado tanto que sus inventores serían incapaces de reconocer su propio invento. La rueda permitió la evolución de los medios de transporte terrestre y la llegada del hombre a lugares tan lejanos en cada vez menos tiempo. Los carros y diligencias tirados por caballos propiciaron el intercambio de todo tipo de materiales gracias al establecimiento de las rutas comerciales. La rueda era un disco sólido de madera fijado a un eje redondo de madera. Para que el mecanismo funcione de manera correcta, la rueda debe girar libremente sobre el eje. Para lograrlo, se coloca el eje directamente en el centro de la rueda, lo cual permite mantener un movimiento continuo. El eje y el orificio deben ser perpendiculares para reducir la fricción. Luego se eliminaron secciones del disco para reducir el peso y empezaron a emplearse los radios. La rueda ha sufrido numerosas mutaciones a través de los tiempos hasta alcanzar la perfección. La rueda permitió la evolución de los medios de transporte terrestres y la llegada del hombre a lugares lejanos en cada vez menos tiempo. Una de las primeras aplicaciones de la rueda fue el carro. Este disponía de dos ruedas y utilizaba la fuerza animal para lograr desplazarse. Si bien las ruedas sólidas antiguas eran resistentes, también eran pesadas, ya que se usaban entre 3 y 12 piezas. No permitían alcanzar grandes velocidades ni maniobrar fácilmente. La necesidad de alcanzar mayores velocidades llevó a la invención de las ruedas con rayos alrededor del año 2000 a.C. en la cultura egipcia. Los celtas agregaron aros de hierro a las ruedas de sus carros para lograr mayor resistencia. Las ruedas de madera con rayos y un aro de hierro fueron la norma durante varios siglos. No hubo mayores cambios en las ruedas con rayos hasta 1802. En 1802, G.F. Bauer patentó la primera rueda con rayos de metal tensado. Varios años después, las ruedas con rayos metálicos avanzaron hasta llegar a las usadas en las bicicletas actualmente. La fabricación de ruedas implicaba mucha habilidad y esfuerzo. Para evitar los daños en las ruedas, se agregó una cobertura de caucho, lo que dio origen a los neumáticos. Sin embargo, al principio, el caucho no mantenía su forma y además se ablandaba cuando hacía calor y se endurecía cuando hacía frío. Por esa razón, en 1839, Charles Goodyear presentó el proceso de vulcanización que permitió usar caucho para los neumáticos. Al calentar el caucho con azufre, este se volvía flexible. Los neumáticos de caucho sólido eran más fuertes y resistentes a los cortes y la abrasión, pero también hacían que se sintieran más los saltos en el camino. El Motorwagen, patentado por Carl Benz en 1885, usaba ruedas con rayos metálicos y caucho sólido. El siguiente paso en la evolución fue la llegada del neumático. En 1885, el ingeniero escocés R. W. Thompson
sustituyó el caucho sólido por neumáticos, los cuales, al estar llenos de aire, permitieron reducir la vibración y mejorar la tracción. En 1888, John Dunlop elaboró en Irlanda los primeros neumáticos que tuvieron éxito comercial. Las ruedas del automóvil debían tener la fuerza suficiente para soportar movimientos bruscos y, además, permitir un balanceo delicado para lograr una rotación uniforme. Los primeros autos tenían ruedas de madera con rayos, similares a las de los carros de tracción animal. Sin embargo, estas ruedas carecían de durabilidad y se deformaban debido a las cargas pesadas y al encogimiento del material. La rueda moderna más simple es la de disco de acero prensado. Posteriormente, las ruedas de aluminio fundido permitieron usar neumáticos más anchos y de perfil más bajo, con lo cual se mejoró el agarre. La industria vio un gran avance cuando se introdujeron los neumáticos de estructura radial en los años 1950. Las paredes laterales flexibles permiten doblar mejor y aumentan la vida útil del material. Los neumáticos de paredes blancas son una creación de una pequeña empresa de Chicago llamada Bock Tire and Rubber Company. En las primeras ruedas para automóviles se usaba caucho totalmente natural. Para mejorar los neumáticos, comenzó a mezclarse el caucho con diversos productos químicos que mejoraban la banda de rodadura. El mejor compuesto era el óxido de zinc, una sustancia blanca que aumentaba la tracción y le daba al neumático este color característico. Los neumáticos de paredes blancas se convirtieron en el símbolo del lujo moderno. Sin la invención de la rueda, el mundo sería estático, literalmente. La creatividad y la imaginación no tienen límites.